Conversaba también aquí en interno con mi invitado, y es que hoy una de las preocupaciones, sí, en realidad es una preocupación muy, muy triste, porque, porque todos vamos a llegar a ser, y no lo quiero decir a manera de ofensa, a ser viejitos y viejitas, ¿no? Cuando los nietos se dicen, abuelita, tú ya estás viejita, tú ya no tienes que salir. Y entonces el hijo dice, no, que ya no salga mi mamá, que ya está vieja. ¿Y qué hacen? Que te quedes en el mueble, que ya no estés saliendo, que no te lleven a pasear y que bueno, te quedes como la reliquia de la casa. Y entonces nos preguntamos, para eso uno se preocupa en cuidar a los hijos, a los nietos y a veces hasta a los sobrinos, para que te tengan al final de tus días como un mueble. Pues no. Entonces, ¿qué decides? Pues, y cuando ves esa situación que te podría tocar a ti, dices, no, es el momento de vivir. Y es que tienen que vivir. Los padres y madres de familia tienen que aprender a vivir. Ya le dieron la educación a los hijos y déjenlo que ellos busquen su casa, su carro y todo lo demás. Y usted aprenda a vivir, porque todo eso se queda para que mañana, si usted que es lo normal, que usted muera, ¿no?, se quede y los hijos se peleen por la casa, por el carro, por la hacienda que se ha comprado y jamás ha viajado y no ha disfrutado. Y entre ellos va a ser una olla de grillos y se van a sacar los ojos. Entonces aprendamos a vivir. Pero al margen de eso, de ese aprendizaje a vivir, también hay otra preocupación en la que uno trabaja, junta su plata, ¿no?, y dice, cuando esté viejita, así, con todo cariño, me iré al seguro y me haré atender en mi salud. Pero no, es otra tragedia. En realidad eso es un calvario. Y decimos también, estoy trabajando porque cuando esté viejita no me van a contratar y tendré un dinerito como para poder solventar mis gastos. Pero también es otra agonía. Los pensionistas, en realidad, están pasándola las de caín. Estoy con Oscar Bravo, un amigo que vamos a hablar de este tema muy delicado, como es las pensiones para nuestros papás y mamás, para nuestra gente adulta, que no queremos que en realidad pasen lo que estén pasando ahora. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Bien, Felipe, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Bien, Oscar, preocupada, como verás. Sí, bueno, pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y estamos diciendo, oye, ya llegó Navidad, un año más. Un año más, pero un año más que ya la vida nos cobra la factura. Definitivamente. Y las personas de la tercera edad son los más vulnerables, claro, aparte de los niños. Porque hoy por hoy no tenemos una cultura de cuidar a nuestros adultos mayores. Así es. No solamente es eso del cuidado, porque a veces puede ser malinterpretado y sobredimensionar la posible fragilidad que pueda tener una persona con el paso de los años. Tendríamos que tener claro que la adultez mayor se inicia a partir de los 60 años, por un acuerdo de la Organización Mundial de la Salud Internacional y también por la legislación aquí que existe en el país. A partir de 60 años uno es una persona adulta mayor. Eso no significa que haya perdido todas sus capacidades, sus derechos ciudadanos, ni sus responsabilidades cívicas y ciudadanas, familiares, etc. Más del 30%, según cifras del INEI, de la población adulta mayor es jefe de hogar aquí en el país, ¿no? Y son cerca del 11% de la población total del país, es decir, más de 3 millones, estamos hablando de personas adultas mayores. Y no todas están en situación de postración, de pérdida, de abandono, de no tener aspiraciones. Y no solamente porque una persona las pueda tener, sino por algo que mencionaste tú hace también un momento, ¿no? Las pensiones, las remuneraciones, las oportunidades para las personas mayores se van perdiendo con el paso de los años. Hay una discriminación por edad que no es solamente a partir de los 60, sino para las cuestiones de empleos. Uno ve un periódico los domingos y es menores de 40, ¿no? Sí, entonces, sí. Y eso se conjuga con otra cuestión real aquí de nuestro país, que es que más del 70% de la población laboral está en el ámbito informal. O sea, si hablamos de pensión, jubilación, derecho a salud, etcétera, estamos hablando para solamente un 30% de la población. El otro, más del 70%, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, no va a tener. No ni vamos tiene. ¿no? No Entonces, vamos a poder decir, oye,
cuando esté viejita, Sí, no. no voy a tener quien No, me dé para o sea, siquiera mi pan con mate. Quienes nacieron en la década de los 40, de los 50, tal vez comienzo de los 60, crecimos con la idea del puesto fijo, Sí. de la seriedad, de la estabilidad laboral, de no discutir con los jefes o los patrones para mantenerse en el puesto, ascender en algún momento y luego jubilarnos y vivir de la jubilación. Bueno, es un sueño que no se va a poder cumplir y las autoridades y las organizaciones de derechos humanos, de defensa de las personas mayores y las propias organizaciones de personas mayores tendrían que sincerar esta situación. Los montos de las pensiones están, tanto de la ONP como de las AFP, están en un promedio de 450 y 850 soles mensuales en su mayoría. ¿Quién puede vivir con eso? Y por otro lado, el monto de la pensión que se recibe tanto en la ONP como en la AFP, más o menos es el 30%, un poquito más, un poquito menos, de lo que se recibía en actividad. Cuando hablamos de la depresión del adulto mayor del jubilado en Europa, en países del primer mundo, desarrollado, etcétera, claro, extraña a sus compañeros, la ruta del bus, lo que sea. Pero aquí la depresión del adulto mayor que logra ese beneficio de la jubilación o ese derecho a la jubilación es de depresión, porque nadie lo preparó para tener tan poco ingreso, porque vivió soñando una ilusión de que la jubilación así en abstracto le iba a permitir vivir. Pero ¿quién vive con 450 soles mensuales? Y eso que no hablamos de los casos que también son significativos de gente que recibe 200, 150, 250 soles al mes y no son los beneficiarios de Pensión 65. Pensión 65 es un programa importante, sin paliativo, para personas que viven en situación de extrema pobreza, en lugares de extrema pobreza. Eso restringe bastante el ámbito de intervención y genera un desaliento en algún sector de la población. Los que viven, por ejemplo, en La Molina, pero por el lado de las urbanizaciones populares o los pueblos jóvenes en los asentamientos, que están más o menos en proceso de creación, hay algunos que realmente están en situación de pobreza extrema, pero la zona ya no. Por lo tanto, no recibes. Si tú vives en Breña, Jesús María, La evaluación que sí, se es bien supone singular. debió ser justa, no. Pero, por ejemplo, te pongo la parte contraria. Si nos vamos a la sierra, y eso lo escuché en un bus, habían dos personas ya adultas conversando. Él se notaba que era pues de bien adentro. Entonces conversaba con su compañera de viaje y le preguntaba, ay, así, y se va a visitar a sus hijos. Sí, me voy a visitar a mi hijo que ha llegado de Alemania. Le estoy llevando zanahorias y no sé qué, productos más, sí, y carne. Así, ¿y usted ya es viudo?, le decía. No, mi esposa se queda porque ya le toca su pensión 65. Ajá. O sea, a los dos les dan pensión 65 y él tiene más ganado vacuno, sí, y ella, o sea, la esposa tiene más ganado ovino. Entonces, el hijo está en Alemania, su hija está en Italia. Entonces, él cobra su pensión 65, pero así, pobre, yo decía, oye, pobre, tienes, ¿cuánto dijo? 48 vacas y 18 toros, y la esposa, ¿no?, tenía 65 ovejas sencillas, pero ovejas de raza tenía algo de 72. Entonces si él es pobre, ¿yo qué soy? Yo soy re miserable porque tengo un perro y tengo un gato. Sí, son sistemas, pues, formas de evaluación que posiblemente no consideran la informalidad en la que viven estas personas. Entonces, cuando hablamos de informalidad, por eso hacíamos la Molina, la consideran rica, ¿no? Sí. Y no hacen caso a las singularidades. Claro, y en el otro lado, porque es la sierra y está alejado, una haciendita, no consideran esa situación que es completamente diferente. Que tampoco puede cubrir, digamos, la realidad de un gran segmento de la población rural andina y de la zona de la selva, que no recibe ni tiene acceso ni a salud, ni a seguro, y menos a oportunidades de generación de ingresos, ¿no? Sí, eso tampoco habría que perderlo de vista. Eso es un punto muy delicado también, en realidad, porque una cosa es que vivas de tu chacrita, que tengas papa, ¿no?, y que puedas tener algunas cosas, otras verduritas, y otra cosa muy diferente, que tengas también en el otro lado, pues nada. Así es.
¿no? Son cosas combinadas Claro, que tenemos en nuestro y país. esto es importante que la política nacional sobre este segmento de la población considere, evalúe y reajuste programas y servicios, ¿no? Y que esta vigilancia ciudadana que demandan las ONGs, las instituciones, siempre dice, lo que los ciudadanos tenemos que hacer es vigilancia ciudadana, y yo imagino a alguien poniéndose la mano. Sales arriba y vas a estar viendo que no venga el choro, que no venga el ratero. Que el alcalde no use bien el presupuesto, y eso es como medio engorroso. Mire, tantos años hablando de esta vigilancia ciudadana, cuando a nosotros lo que nos parece más práctico es que la ciudadanía exprese su nivel de satisfacción o insatisfacción con los servicios que está recibiendo. Esa es la mejor balanza. Con las pistas, las carreteras, hospitales, atención, la prontitud, etcétera. Sí. Para cada uno de esos beneficios que necesitamos en la población, hacemos y buscamos nuestras autoridades. Se nos vienen las elecciones. Correcto. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho que este Congreso de la República, los integrantes de este Congreso de la República no estaban preparados como para poder ver lo que les sucede a la población, sino para ver lo que les conviene a ellos. Por lo siguiente, se ha cerrado el Congreso. Ya. Tenemos gente que está yendo a la reelección, porque bueno, la ley así lo permite. Así es. Pero nos preguntamos en ese trayecto, ¿quiénes van a elegir? Nosotros los peruanos, definitivamente, pero ¿no sería conveniente para no tener las equivocaciones y los errores? Porque conscientemente vamos a una elección y ¿qué dices? Oye, ¿por qué vas a votar? Ay, no sé, pero mi amiga me ha dicho que fulanito de tal es bien buena onda y que no sé cuánto, voy a votar por él. O que no, ¿sabes qué? Candidato para Lima es fulano tal, es muy aguerrido, luchador, yo voy a votar por él para que entre los dos hagan bien las cosas. Pero es que no sabes, estás yendo a votar porque te están obligando y no pagar tu multa. ¿No sería conveniente que la gente que está informada y desea en realidad vote y los que no vayan a votar? Porque esos errores de la gente que le estás obligando son los que nos pasan factura. Es una posibilidad, sin embargo, yo retrocedería un poco el raciocinio a lo siguiente, a la concepción de ciudadanía que tenemos, al de derechos y responsabilidades. A veces nos han sobrecargado con la ilusión de los derechos, pero en la práctica lo que nos han puesto son responsabilidades y obligaciones. Y parte de esas obligaciones han sido, desde la educación, guardar silencio, portarte bien, no contradecir, no discutir. Todos esos no han ido generando una conciencia ciudadana diminuta, con una autoestima minivalente. Entonces, donde ocurre lo que hemos visto ayer por televisión, sorprendidos, molestos, riendo, un alcalde arrodillándose para pedir obras. O sea, no entiende esa persona la responsabilidad que tienen las instancias de gobierno para cumplir sus obligaciones. Los derechos de las personas son las obligaciones de los otros. Y nosotros tenemos el derecho de exigir que nos atiendan. Que nos atiendan bien. Eso. Concepto, ¿no? Y no solamente es eso, sino que el sistema, el poder, por décadas, lo que ha hecho es, cuando uno comienza a protestar o a reclamar derechos, primero lo felicitan. La primera, qué bien, caramba, qué claro, sí, tiene razón, habría que apoyar. La segunda intervención, sí, medio reclamancito La tercera es, ¿no tendrá intereses políticos? ¿Qué fines oscuros tendrá esta persona? ¿Por qué reclama? Capaz es uno de estos alborotadores, desestabilizadores del sistema que quiere romper todo. Ya no tiene derecho. Y te pusieron se dejaron sin palabra. Y aquí y eso es para el gremio laboral, empleados, profesores, de donde estén, hasta entre los vecinos. ¿No? Porque los vecinos también dicen, eligieron a Pedro ahora que es el vecino aquí en la vuelta como regidor, al día siguiente ya no es Pedro, es el señor regidor Pedro. No nos destruyamos nosotros mismos. Sí, tenemos conceptos equivocados, porque una cosa es que nosotros tenemos que darnos cuenta que somos los ciudadanos y que con mucho o poco aporte que hagamos al sistema, hacemos que sean contratados. Esas autoridades, al ser contratadas, tienen la responsabilidad de trabajar bien y podemos decirles, ¿sabes qué? Tu chamba no conviene al sistema de mi barrio, de mi comunidad, entonces un paso al costado. Pero no, pues estamos equivocados y cuando elegimos a alguien, tenemos que arrodillarnos y tenemos que ir a pedirle, por favorcito, y estamos equivocados. La ciudadanía tiene que darse cuenta de su verdadera responsabilidad y su ubicación. Y tu programa tiene que ayudar y está contribuyendo a eso, que los ciudadanos miremos a los ojos a nuestras autoridades y demandemos atención oportuna y de calidad y respetuosa. Definitivamente, lo has dicho clarito. Se nos vienen unas elecciones en las que de verdad es preocupante la situación
al ver una lista de candidatos en las que los hemos visto que van en contra de los intereses de los más necesitados, y ahora nuevamente se sacaron la camiseta, se pusieron otra linda y ya no se van a hacer el aseado, ¿no? Sino se van a estar con el cabello normal por una temporada, ya no va a haber el maquillaje sofisticado y se van a ir a los barrios y le van a decir, pues no, yo sí, que no sé cuánto. Por favor, saquémonos esos lentes que nos hacen daño, vayamos al oculista, limpiémonos los oídos y también la nariz. Hay que olfatearlos porque es bueno. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti, muchas gracias y felicitaciones por el programa una vez más. Bien, nosotros solamente queremos que usted esté muy pendiente, porque hay mucha gente necesitada, como nosotros adultos mayores, a quien necesitamos hacerlos respetar, pero así, con palabras y con hechos, no solamente que se los lleven al aire. Bien, vamos rápidamente con Sergio Tapia. Sergio Tapia ya está en la línea. Nos vamos con Sergio Tapia, está aquí, perfecto, nos vamos a un corte y retornamos rápidamente. Listo.